Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Conectados a través de las Escrituras. Yo soy Maritza Echevarría. Y yo, Bárbara Román, de la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo del Señor, ubicado en la carretera número 2 del pueblo de Atillo, donde pastorean nuestros amados pastores Keren Riquelme y Rafi Riquelme. Nuestros horarios de culto son el culto de oración los miércoles a las 7 de la noche, los viernes los cultos de jóvenes a las 7:30 y los domingos el culto mayor a las 9 de la mañana. Frente de nuestra iglesia ondea una hermosa bandera que declara a todos que Jesucristo es el Señor. Les invitamos a gozarse con nosotros. Y queremos agradecerle a todos los hermanos que se han estado conectando, que han compartido, que han estado orando y han mandado sus peticiones. Muchas gracias por esto. Amén, amén. Recuerden que se pueden conectar a través de las diferentes plataformas: Facebook, nuestro canal de YouTube, @Iglesia Mejes, y el chat de Iglesia Mejes en WhatsApp. Amén. Ahora, hermano, les invito a orar. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bendito Espíritu Santo, Señor, que está aquí en medio nuestro. Yo te pido en esta noche que seas tú revelando esta palabra a nuestros hermanos, que ellos puedan entender, Señor, el mensaje y que sea de bendición para ellos. Yo te pido en esta noche que seas tú sanando, libertando, Señor, y trayendo paz a los corazones que están abatidos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén, amén, amén. Amén. Ahora, hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior, que fue de gran bendición. La semana pasada aprendimos que Jesús con sus discípulos se encontraban en Cesarea de Filipo, una ciudad primordialmente pagana. Jesús, después de orar, estaba dialogando con sus discípulos y se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre y quiere saber qué dicen sus discípulos acerca de él. Amén. ¿Sabe que según la iglesia del primer siglo, Jesús hizo esta pregunta a los discípulos en una cueva que está dedicada a una deidad, griega? Y este Dios está asociado con los pastores. También es una figura de la naturaleza salvaje que se asociaba con el miedo inexplicable, o sea, el pánico. Esto es un Dios del pánico. Esta visita era necesaria para que el mundo espiritual fuese anunciado que el reino de Jesús, el reino de los cielos, se había acercado. Wow. Y dentro de las definiciones que están establecidas, aquí dice, el Hijo del Hombre se refiere a, en primer lugar, a la humanidad de Cristo, a su obra terrenal cuando estuvo en la tierra, su sufrimiento, su muerte gloriosa. Y en segundo lugar se refiere a su gloria en la resurrección y su futura venida. Sí. Esta frase, Hijo del Hombre, aparece 78 veces en los evangelios y todas las veces Jesús se refiere a sí mismo con ese título. El llamarse Hijo del Hombre pone en manifiesto la deidad de Jesús. Algunos de sus atributos son, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. El Hijo del Hombre es el Señor de los sábados. Dios establece el sábado al pueblo de Israel para que ese día repose y confiando en que Dios era su provisión. El Hijo del Hombre es el Señor de los ángeles. En la Biblia hace referencia a que Jesucristo es el Señor y Rey de toda creación, incluyendo los ángeles. En ese lugar dedicado a una deidad que lo que trae es ansiedad, está el Hijo del Hombre, estableciendo el reino de paz, salvación y descanso.
Aleluya. Amén, amén. Jesús quiere saber qué dicen los hombres de él. Jesús estaba interesado en saber qué opinaban sus discípulos y hace una pregunta general al pueblo que no creía que Jesús era el Mesías. El concepto que tenían en esos tiempos vinculaban al Mesías como el victorioso líder que llevaría a Israel a la victoria por los enemigos. Ujú. Eso es así. Cuando Jesús hace esa pregunta a los discípulos, él sabe que la gente está bien confundida con él. Ellos lo buscan, ¿verdad? Porque ellos quieren las sanidades y demás, pero no están claros. Ellos no están claros que él sea el Mesías. Más importante que todo esto, Jesús quiere saber qué piensan sus discípulos, los que han estado andando con él para arriba y para abajo, los que duermen con él, los que han compartido con él. ¿Qué dicen ellos de él? Ellos han visto maravillas, ellos han visto milagros portentosos, ellos vieron a Jesús. De hecho, antes de esto, ellos habían visto a Jesús andando sobre las aguas, ellos habían multiplicado los panes y los peces. ¿Qué piensan los discípulos de Jesús? Qué bello que Dios se interese en qué tú piensas de él. Qué bello cuando él, imagínate, ¿qué tú piensas de Jesús? Mira lo que pensaban sus discípulos. El discípulo impulsivo, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando de las características de los apóstoles? El discípulo impulsivo contesta por ellos, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Al Pedro responder, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, inmediatamente Jesús reconoce que ha sido una revelación directa de Dios Padre. Es la afirmación de que Él es el Mesías que han estado esperando. Amén, amén. Cuando Pedro declara que Jesús es el Cristo, él lo reconoce como el Mesías largamente esperado. Hace años, cientos de años, miles de años que ellos han estado esperando al Mesías, que ya había sido anunciado. Ha sido anunciado como mediador, dispuesto por el Padre, ungido por el Espíritu Santo y determinado para ser el profeta de ese pueblo. Sí. Iba a ser también el sumo sacerdote. Jesús iba a interceder por el pueblo y también el rey esperado y determinado para el reino eterno de Dios. Aquí en esta prueba dedicada a otra deidad se establece la identidad de Jesús es revelada, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Wow. Qué hermoso, no se pierdan las clases. Este es un breve resumen del jueves pasado, hermano. Pero ahora vamos a comenzar en esta noche a discutir la respuesta de Jesús ante esta confesión tan poderosa, parte 2. La lectura de esta noche se encuentra en Mateo, capítulo 16, versículos del 17 al 20. Comenzamos leyendo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando en tu corazón cuando tú sabes que en tu corazón Dios es el que te está hablando. Wow, qué edificante es saber que Él mismo te revela tus pasos, que Él mismo te habla y te hace dirigir, como así Pedro lo sintió. La revelación, la clave es la revelación. Amén, amén. La palabra hebrea para bienaventurado, que Jesús le dice que es bienaventurado, la palabra hebrea, ashar, significa estar derecho o estar correcto. O sea, estar diciendo algo correcto. También se traduce como qué feliz. Bienaventurado es qué feliz o qué dichoso. O sea, en otras palabras,
¿verdad? Haciéndolo unas palabras sencillas para entender, Jesús le dice a Pedro, qué dichoso eres. Estás en lo correcto, Simón, hijo de Jonás. Al Jesús llamarlo por su nombre completo, estaba enfatizando y recordando su procedencia como humano y como miembro de la raza humana. No era posible alcanzar por sí mismo este conocimiento. Wow. Según las expectativas de esos tiempos de cómo sería el Mesías, humanamente hablando, hermano, Jesús no tenía ninguna de las cualidades que ellos esperaban. Jesús era un humano sencillo, humilde como nosotros. Por lo tanto, esta revelación solo la podía dar el Padre Celestial. Hermosa revelación. Hermanos, continuamos leyendo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Cuando Jesús dice, y yo también te digo, está diciéndole a Pedro, de la misma manera que tú hiciste una confesión importante acerca de quién soy yo también voy a expresar algo importante acerca de quién tú eres. Esta no es la primera vez que Jesús le pone este sobrenombre. Según el apóstol Juan, la primera vez que Pedro se encuentra con Jesús, cuando Andrés se lo presenta, de hecho, su hermano Andrés presenta a Pedro a Jesús. Y eso se encuentra en el capítulo 1 de Juan, versículo 42. Juan, capítulo 1, versículo 42. Y le trajo a Jesús. Y le trajo a Jesús es que Andrés trajo a Pedro a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Cefas es arameo, que quiere decir Pedro. Pedro es el nombre de él en griego. Así mismo, así mismo. Cuando Jesús le reafirma a Pedro en ese lugar que le cambió su nombre hace tiempo por una razón, porque todo lo que Dios hace es perfecto y tiene un sentido y tiene una razón de ser, porque Pedro lo reconoció como el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Esta confesión es la piedra fundamental del cristianismo, enfatizando la importancia de la comunidad cristiana y la fortaleza de la iglesia como institución. O sea que Pedro ya le estaba dando forma a lo que hoy nos conocemos una iglesia, la constitución de una iglesia. Jesús es el que está dando la forma. Amén. Amén. Hechos capítulo 4, Pedro mismo lo predica. Hechos capítulo 4, versículos 11 al 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual has venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Jesús es la piedra angular, lo que significa que es la base sólida y fundamental de nuestra fe y de nuestra salvación. Amén. Jesús también afirma que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esto es, el Hades es el lugar de los muertos. La muerte no prevaleció sobre el que dijo, yo edificaré la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Jesucristo dijo eso. Y la muerte no lo pudo contener. Tampoco prevalecerá la muerte sobre los miembros de la iglesia. Eso somos nosotros. Las llaves del Hades están en manos del Señor de la iglesia. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18 dice, esto dice Juan, cuando le vi,
esto me va a pasar a mí, yo estoy segura. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Es que, imagínense ustedes, ver a Jesucristo. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y sabes qué? Y tengo las llaves de la muerte y de las del Hades. O sea, hermanos, que no debemos temer a la muerte porque el que tiene la llave es la vida. O sea, nosotros no morimos, nosotros continuamos viviendo hasta la eternidad con Jesús. Amén. Yo te pongo la llave, maestro. Amén, amén. Tenemos la llave. Tenemos la llave. Continuamos leyendo en Mateo capítulo 16, versículo 19. Es la llave. Y te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta metáfora de las llaves simboliza la autoridad y el poder que Jesús se le concede a Pedro para ejercer la autoridad en la iglesia. Por la predicación del Evangelio, Pedro abrió el acceso al reino de Cristo y a los grupos étnicos del mundo. En Pentecostés predicó el Evangelio a los judíos con el resultado de 3,000 salvos. Esta promesa se extiende a los líderes de la iglesia en general, que son llamados a ejercer su autoridad con sabiduría y fe, guiados por el Espíritu Santo y el ejemplo de Cristo. Hermanos, en Hechos, capítulo 2, versículo 14, dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones, judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Además de este versículo, destaca la importancia de comunicar la verdad, el evangelio de manera clara y directa a aquellos que necesitan escucharla, Marixa. Es bien importante proyectar esa palabra como según está escrita. En Hechos capítulo 2, versículo 41 dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. La exaltación, la exhortación de atar y desatar se da primeramente a Pedro, pero más tarde se le expresa a los demás discípulos. Mateo capítulo 18, versículos 18 al 19 dice: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pedro se considera al mismo nivel de los demás pastores de la iglesia. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 dice: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Amén. Qué bello, qué bello. Estamos los dos, estamos de acuerdo, como dice la palabra del Señor. Pedro fue reconocido por Jesús como roca por su confesión. ¿Sabes que nosotros somos también conocidos como piedras por nuestra confesión? Y Pedro mismo lo dice. Hermana, escuche. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice así: Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Este versículo compara a los creyentes como piedras vivas que son utilizadas para la edificación y crecimiento espiritual. Esta metáfora, hermano, enfatiza la importancia de cada creyente en la edificación y crecimiento espiritual de la iglesia. Los sacerdotes interceden por el pueblo. Los sacerdotes instruyen al pueblo. Los sacerdotes hablan al pueblo la palabra de Dios. Los sacerdotes presentaban sacrificio a Dios a favor del pueblo. Hermanos, nos toca a nosotros, a ustedes, pararnos en la brecha por la iglesia, por los hermanos, sin importar si conectamos con ellos, sin importar si nos caen bien o nos caen mal. Los hermanos de nuestra iglesia local o los hermanos que están lejos, los que sufren persecución y los que no. Lo importante es pararnos en la brecha en oración por cada uno de ellos. Hermanos, nosotros no podemos escaparnos de lo que el Señor nos ha identificado. Él dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, Kale. Y como sacerdotes que somos, nos toca interceder, nos toca orar, nos toca instruir, nos toca hablar palabra de Dios, nos toca. No podemos escaparnos de eso, no podemos ser hermanos que únicamente cumplen con asistir a la iglesia los domingos y ya, cumpliste la cuota. Eso no es, no. Nosotros tenemos una encomienda, tenemos una responsabilidad. Como iglesia, somos sacerdotes y nos toca interceder y orar por nuestros hermanos. Finalmente leemos en Mateo capítulo 16, versículo 20 y dice, Jesús, ¿verdad? Le dice, entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. En ese momento histórico, una expresión pública de esa verdad podría producir un conflicto mayor con los líderes religiosos y políticos. O sea, Jesús tenía un tiempo en la cual esto se iba a revelar a todos, ¿verdad? Todavía no era el momento. Él necesitaba estar claro que los discípulos sabían quién era él. Y eso se estableció en esa cueva. En esa cueva se estableció que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora ellos tenían que continuar aprendiendo, ¿verdad? De Jesús, las cosas que él les iba a enseñar de cómo predicar y cómo vivir como sacerdotes, porque él era sumo sacerdote. Dice también, la palabra dice en Mateo capítulo 27, versículos 62 al 63. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. En donde estaba Jesús había de todo. Él lo seguían la gente que estaba enferma, la gente que estaban bien, los que querían escuchar la palabra, pero estaban también los fariseos y los religiosos y los políticos. Estaban pendientes a todo lo que él decía y ellos escucharon, yo me atrevería a pensar hasta mejor que los mismos discípulos. Cuando ellos hacen esta declaración, esto fue después que Jesús ya está enterrado. El día siguiente, ellos fueron a donde Pilato, los religiosos fueron a donde Pilato para recordarle a Pilato lo que Jesús ha estado predicando. Y que él ha estado predicando que al tercer día él iba a resucitar. Ellos habían escuchado eso. El mensaje del evangelio tendría un poder especial con la presencia y ayuda del Espíritu Santo. Hasta entonces correspondía el tiempo y propósito de Dios un silencio parcial. Él lo decía, pero no era el momento de que lo dijera totalmente claro. Amén, amén, hermano. Y es bien importante creer que somos sacerdotes.
y debemos creer para lo cual fuimos llamados. Quiero volver a recalcar, ¿verdad? Porque eso a mí me impactó, porque donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros vayamos, o donde Dios nos envíe, que no se nos olvide que somos sacerdotes y que tenemos que interceder por el pueblo, que tenemos que instruir al pueblo, que tenemos que dar como sacerdotes el ejemplo hacia los demás. Y yo sé que a veces es difícil, y yo sé que muchas veces en donde vamos caminando siempre hay su proceso, pero vamos a detenernos, vamos a orar en ese momento y recuerda que eres un embajador de Cristo, que somos sacerdotes y a quien tenemos que representar es a Jesús. ¿Ok? Y el mensaje de esta noche, esto es un evento histórico, hermano, que demuestra el poder de Dios sobre la muerte y el cumplimiento de la promesa divina. Aleluya, la resurrección de Jesús nos ofrece esperanza, nos ofrece vida, vida eterna a quienes creemos en Él, presentando un mensaje de redención y salvación para toda la humanidad. Al resucitar, Jesús demostró que el amor de Dios se extiende a todos, sin importar su estatus social, su género, su raza, su condición. Hermanos, no importa. Este mensaje de redención invita a los creyentes a reflejar el amor y la gracia de Dios en las relaciones con los demás, promoviendo la igualdad y el respeto mutuo en la sociedad. Recuerda que tus procesos son diferentes a los demás y Dios te ha dado el Espíritu Santo para que puedas demostrar tu sacerdocio. Amén, amén. Y eso es lo más hermoso. Amén. Qué hermosa esta enseñanza que nos da, que tenemos en esta noche. Estamos claros. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es hijo del Dios viviente. Jesucristo es el Dios viviente. Así que en esta noche queremos dejarles con esta reflexión, ¿no? Cristo vive y Él tiene la llave de la muerte y Él es vida. Por lo tanto, nosotros viviremos. Vivimos y viviremos por siempre. Santo. Así que hasta aquí llegó este estudio bíblico. Esperamos que haya sido de bendición para todos. No olviden dejar sus mensajes en el chat o en el Messenger. Déjanos saber si desean alguna oración por alguna petición. Dale me gusta y comparte. Recuerda que esta conversación no termina aquí. Te invitamos a conectarse nuevamente con nosotros los jueves a las 7:30 de la noche en vivo a través de Facebook. Santo. Así que continuemos. Los esperamos el próximo jueves conectados A través de las escrituras y Dios le bendiga rica. y abundantemente. Amén.